bueno, ¿de qué se trata el juego? Lo que pasa es que el tipo de, pues, ideas que tenemos nosotros para hacer actividades, para hacer negocios, para concretar actos jurídicos, de pronto pueden tomar un formato tradicional o de pronto pudieran estar haciendo pues uso de varios diferentes pues estilos o varias diferentes modalidades de contratos. Todo esto pues tiene su origen en las disposiciones legales. Cuando hablamos de contratos, que es una de las bases para poder defender nuestras deducciones, nuestras operaciones ante las autoridades fiscales, pues hablamos de que debemos irnos a ver las leyes de origen, lo que es el Código Civil, el Código de Comercio, la Ley Federal del Trabajo, entre otras muchas, porque bueno, dependiendo del giro de actividad que tengamos, es la ley que muchas veces nutre precisamente las disposiciones relacionadas con el contrato. Y en este caso, pues es bien importante para nosotros como profesionistas, contadores, como en un momento dado empresarios, pues estar bien al tanto de todas estas figuras jurídicas porque nos dan lo que el fisco está solicitando y que es nuestra defensa para pues evidenciar que nuestros actos jurídicos son reales, no son simulaciones y sobre todo son exactamente como nosotros queremos que se vean y que se están realizando, pues son el soporte, la base de nuestras operaciones. Y muchas veces el simple hecho de no contar con ellos, el simple hecho de no saber hacerlos correctamente o no entender pues el alcance de cada uno de estos contratos o el significado o el equivocarnos en la redacción de sus cláusulas, pueden pues poner al trasto a la operación y desde luego darle a la autoridad pues vistas de que la operación o el acto jurídico es diferente a lo que nosotros originalmente estamos pensando que sea. Así es que hay que tener muchísimo cuidado en ello. Hay una serie de contratos que se les llaman típicos, es decir, los que ya están súper pues formalizados en las disposiciones legales, bien reconocidos, que tienen bien definidas sus partes, sus objetivos, su clausulado inclusive, que tienen ya una base pues muy fuerte en las disposiciones legales, al grado de que muchos de ellos, aunque los contratos son acuerdos de voluntades entre particulares, muchos de ellos tienen las situaciones de que si no hay una especificación correcta en el contrato, pues aplica la ley. Y entonces esa supletoriedad nos da pues el contexto completo de lo que sería la aplicación y consecuencias de un contrato. Pero hay otros que no tienen una figura exactamente que podamos encontrar en la disposición legal. Eso no quiere decir que no exista, eso no quiere decir que no prevalezca el principio que el acuerdo de las partes se debe de respetar, solo que es una forma diferente de acuerdo y entonces se les llama contratos atípicos. Bueno, pues aquí tenemos estos casos, el contrato de suministro y otro que es muy su compañerito porque se basa en él, que es el contrato de suscripción, pues son precisamente de esos contratos atípicos que muchas veces nosotros en la práctica tenemos pactados, pero que también muchísimas veces no tenemos elaborados. Y eso es muy grave, porque entonces le damos la oportunidad tanto a nuestro proveedor como en el caso del cliente, si es tramposo, pues también hacer algunas cuestiones fuera de lo pactado. Y en el caso de la autoridad, desgraciadamente le damos la posibilidad de que nos recaracterice las operaciones, de que nos estime, de que a final de cuentas, pues nos ponga en jaque con nuestras erogaciones. Y eso no nos lo podemos permitir ni ahora ni nunca, y mucho menos con los cambios que tenemos para este 2023, que más de uno me dirá, pero ¿cuáles cambios? Si dijeron que no va a haber reforma, que pues no cambia nada, no cambiarán, digamos que algunos de los textos que tenemos, pero prácticamente la actitud de la autoridad pues está evolucionando, se está volviendo más agresiva en las revisiones, en las cobranzas, en las objeciones, y obviamente con el proyecto que tenemos, bueno, ya la aprobación que tenemos de ley de ingresos, pues se tiene una expectativa de cobranza pues fuerte, obviamente, sobre los contribuyentes, muy fuerte,
vamos a sentir una presión mayor. Entonces, este año 2023 debemos de estar muy cuidados, pero sobre todo si tenemos la posibilidad, ampliar esa protección hacia años anteriores. Y por suerte, como los contratos son un acuerdo entre particulares, podemos hacerlo. Sin embargo, bueno, hay que estar bien atentos con todos estos puntos. Y bueno, les agradezco como siempre muchísimo a todos que me permitan estar por aquí con ustedes, con estas charlas que me explicaba hace rato Santa que esta es la última del año. Así es que pues también voy a hacerles llegar pues mis mejores deseos para este fin de año y que puedan tomarse como que un receso de todo el estrés que de pronto tenemos y el año que entra pues venir con todos los bríos. Pero sé que muchos de nosotros que somos súper responsables no queremos todavía como que dejar las cosas porque sabemos que este mes de diciembre nos da la posibilidad todavía de muchos ajustes, de muchos perfeccionamientos que no debemos dejar pasar. Así es que vamos precisamente a ver unos de los contratos que debemos de aplicar, pero hay miles, muchísimos que debemos de estar haciendo y prácticamente cada paso en nuestras actividades pues corporativas, aunque no seamos una empresa, aunque seamos civiles, aunque seamos particulares que aparentemente no tenemos pues un RFC y obligaciones con el fisco, que recuerden que ya todos tenemos que tener RFC si somos mayorcitos de edad, pues vamos a tener obviamente también operaciones en nuestra vida diaria que deberían de estar soportadas en contratos. Nos quitaríamos multitud de problemas hasta con los vecinos o con los amigos, que ya sé, los contratos se pueden hacer verbales y tienen la misma validez, por lo menos casi todos, pero no es recomendable porque las palabras se las lleva el viento y porque además interpretamos diferente las cosas. Y una cuestión entendemos cuando estamos contentos y haciendo el trato inicial y otra cuando de pronto ya nos estamos molestando. No hay cómo poner todo por escrito. Y bueno, vamos a adentrarnos en este contrato, que es precisamente el contrato de suministro, y después ver su compañerito de la suscripción. A final de cuentas, pues muchas de nuestras operaciones que realizamos se llevan a cabo a través del contrato de compraventa, que es precisamente con el cual una o más personas se ponen de acuerdo sobre la transmisión de la propiedad de un bien o la prestación de, en un momento dado, algún servicio sobre ese bien que también está incluido y que a final de cuentas se determina un precio en el momento de pactar la operación y se entrega normalmente ese bien en una fecha determinada. Esa es la operación tradicional para hacer nuestras compras, adquisición de activos, inclusive erogaciones en gastos. Es tan común que ya no hacemos a veces el contrato, siendo que sobre todo cuando hablemos de cuestiones en cantidad fuerte de pesos, no debemos de olvidar y sobre todo cuando haya algunas características especiales del producto y cuando haya requerimientos especiales de la entrega, los plazos, no sé, todo eso debería ser por escrito. Ese contrato pues está súper reglamentado en el Código Civil porque puede haber contrato de compraventa entre particulares y en el Código de Comercio porque puede haber contrato de compraventa entre empresas, personas físicas, personas morales y entre empresas y algún particular. Sin embargo, ese contrato, como les acabo de decir, es un contrato muy formalizado, muy conocido en cuanto a precio, en cuanto a momento, en cuanto a bienes, en cuanto a cantidades. Pero no siempre es posible tener todas esas características reunidas. Muchas veces tenemos que ser flexibles y sobre todo en el ámbito de las empresas, pues suceden muchas circunstancias por las cuales necesitamos repetir muy constantemente los pedidos. A veces sabemos las cantidades, a veces no las sabemos, a veces sabemos los plazos, a veces no lo sabemos. A veces la dinámica de las actividades implican que hasta los precios sean fluctuantes, sobre todo cuando tenemos de pronto mercancías o productos que están indexados a monedas extranjeras o que simplemente por la propia inflación, por la propia situación de la escasez que hay a veces de los productos, pues no se puede saber a ciencia cierta el valor, pero lo que sí sabemos es que requerimos ese bien, bueno, ese servicio, porque también puede ser un servicio,
y tenemos entonces que irnos a la fuente de origen de este contrato. Y la fuente de origen de este contrato es una fuente mercantil. Se encuentra regulado en algo muy escueto, que es el Código de Comercio. En el Código de Comercio, en el artículo 75, donde se habla el tipo de actos de comercio, en base a los cuales, si los realizamos, podemos decir que estamos siendo comerciantes o haciendo actividad empresarial, es que encontramos en su fracción quinta precisamente esa situación. La situación de que existen la posibilidad de llevar a cabo actos de comercio a través de suministro o abastecimiento de materiales, de productos, de bienes en un momento dado. Pero, pues, por analogía, también puede hacerse de servicios. Este pequeño rengloncito en la fracción quinta del artículo 75 nos da la licitud del contrato de suministro. Y si ustedes se ponen a revisar, por lo menos en el código, no van a encontrar otra referencia. Sin embargo, por la naturaleza del contrato, por el objetivo que tiene el contrato, se parece mucho al de compra-venta. Se parece, pero no es el mismo. Recuerden cómo empecé comentándoles que hay situaciones diferentes por las dinámicas de los negocios. Entonces nos vamos a tener que ir a ver este contrato más detalladamente para poder conocer pues cuáles son las diferencias y cuáles son los usos reales de este contrato respecto a otros. Como todos los contratos debemos de identificar las partes que se están pues relacionando con el mismo para llevar a cabo el objetivo que tenga el contrato. En este caso el objetivo es suministrar o dotar de bienes o servicios a otra persona, pensando que la que genera los bienes o los servicios es una persona física o moral que hace actos de comercio, es decir, una empresa en términos del Código Fiscal de la Federación, y que a final de cuentas tiene un compromiso que está evidenciado en el contrato, que podría ser verbal o escrito, pero ya sabemos que para efectos de respaldo fiscal debería de ser escrito y hasta deberíamos de darle fecha cierta con una certificación o una firma correspondiente de ese contrato. Bueno, pues ese contrato va a tener el objetivo de proporcionar bienes o proporcionar servicios a otra persona. La persona que en un momento dado está proporcionando esos bienes o servicios recibe el nombre de suministratario. Yo sé que de pronto nos empezamos a enredar con los términos, pero tenemos que acostumbrarnos a utilizar la terminología correcta. Esa persona se compromete a generar, a comprar, a proporcionar los bienes o los servicios en forma periódica. Este es un punto muy importante que debemos de entender. No se trata de una operación aislada o única, como en el caso del contrato de compraventa. Se trata de una continuación de las compraventas. Es como si fueran varias compraventas juntas que le da una característica especial a este contrato. Y obvio, va a ser a cambio de un valor, de un precio que puede ser pagado en dinero, en bienes, en servicios. Ya sabemos las formas de extinguir las obligaciones y que puede haberse fijado desde el principio o puede haberse dejado abierto y supeditado a una determinación posterior. Cuando ya está determinado, pues las partes saben desde el principio de cuánto va a ser el valor unitario de los bienes, aunque a veces no saben la cantidad de los mismos. Pero cuando dejamos abierto el valor del precio del bien, pues las partes están conscientes de que pueden llegar incluso a recibir los bienes, pero el precio no lo tienen a veces definido en el momento. Puede especificarse que en un momento dado pueda darse una aceptación del precio antes de la entrega o puede haberse convenido que el precio se deja libre y la persona que proporciona los bienes que vende va a tener que fijarlo después y quien los está adquiriendo lo acepta,
porque tal vez es un producto exclusivo, un servicio que solamente él da, porque tal vez está fijado en una moneda que al cambiar a pesos va a fluctuar, o puede haber muchas razones. Puede haberse puesto inclusive una banda de tolerancia de los precios para pues saber que puede fluctuar, pero en base a qué se debe de haber definido. Hay muchas formas de combinaciones, pero eso es muy diferente a la compraventa. En la compraventa no podemos decir, y luego te digo cuánto cuesta el bien. No, lo tenemos que decir desde el principio.